Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Quisiera que ustedes me acompañen. El tema de este estudio, que es un estudio bíblico más que una predicación, lo he titulado Jesús es la ley de Dios. Y vamos a ver mucho material. Así es que si ustedes son los que apuntan, los que aprenden, los que quieren conocer Biblia, pues esta noche van a tener la oportunidad de escribir, de leer, de aprender. Amén, hermanos. Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Mateo capítulo 5, verso 17 al 20 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dice el 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor, el tema que nos está hablando en esta noche es obediencia. Lo que el Señor quiere con nosotros siempre es que nosotros le obedezcamos. ¿Para qué tener la palabra si usted no la conoce? ¿Para qué conocer la palabra si usted no la obedece? Amén, hermanos. Entonces es importante que nosotros entendamos que el mensaje que el Señor le está haciendo aquí era para los fariseos y para los saduceos, porque ellos estaban con un tipo de ley y ahora el Señor viene no a cambiar la ley, y no es que no cumpliera la ley, sino que vino a superar la ley. El Señor vino a superar la ley. Entonces, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fueron bastante diferentes a las enseñanzas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía una ley muy rígida. Pero cuando nosotros vemos al Señor en el Nuevo Testamento, el Señor no nos hace que nosotros nos olvidemos de la ley, sino que Él hace que la ley sea real y verdadera, no hipócrita. Hay muchas religiones y muchas personas que se visten de hipocresía dentro de una religión. Y el Señor a eso vino a combatir. Vino a combatir la hipocresía y a decir: la verdadera ley es que ustedes están acostumbrados a una ley tradicional. Yo vengo a enseñarles una ley diferente. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, el concepto general de las enseñanzas del Señor iban a ser diferentes. Por ejemplo, los judíos creen en la Torá de Moisés, y esas creencias requieren que los judíos fieles disertan de las enseñanzas de Jesús, basándose en las enseñanzas contrarias de la Torá, en algunos puntos importantes que los vamos a ver hoy. Porque tanto el cristiano como el judío, en ellos existe un gran error acerca de las enseñanzas de Jesús. Ambos mantienen el concepto erróneo de que Él se apartó de las enseñanzas. Le estaban diciendo: Él no está cumpliendo con la ley, Él no está cumpliendo con la Torá, Él no está cumpliendo con los libros pentateucos de Moisés. Hay algo en Él que no nos gusta, y eso era gracias a los fariseos y a los saduceos, que eran religiosos, hipócritas. Y el Señor le sacó los trapos, hermanos, que yo me quedo fría cuando yo veo al Señor cómo exhorta.
Hermanos, vea, yo les digo algo, un buen padre, una buena madre, un buen pastor y un buen esposo exhorta por amor y para corrección. El padre que no exhorta, cuando ve que un hijo está haciendo lo malo, es porque no lo ama. Porque Pablo nos dice en el libro de los Hechos, de los Hebreos, es que el padre que ama disciplina y azota a todo aquel que lo toma por hijo. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando alguien nos corrige, y especialmente la palabra de Dios, es por amor. ¿Cuántos saben que el Señor los ama? Amén, amén. Entonces aquí Jesús comienza con estas palabras: no piensen que. Estas son las palabras que nosotros hemos leído en Mateo capítulo 5, verso 17. No piensen que. A él le importaba lo que ellos pensaban de él. Eso le importaba. Y su meta final era que este mensaje en el monte de las bienaventuranzas presentaran y revelaran una verdad de algo que el Señor estaba concibiendo que era más importante que la ley de los religiosos. Porque ¿quién fueron los que se levantaron contra el Señor? La religión. Ellos se opusieron al Señor. Entonces, en este mensaje nuevo, el Señor traía un mensaje de parte de Dios al pueblo. Y el Señor dice: no piensen que yo he venido a poner fin a la ley. Si lo leímos anteriormente, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están aquí? Ok, no tienen el celular jugando, ¿verdad? No, qué bueno. No piensen que yo he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplirla. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni la tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. El Señor está diciéndonos a nosotros: yo he venido no a cumplirla, yo he venido a explicarles la ley. La ley que yo les traigo es una ley diferente. La ley de Dios era diferente, era un misterio, era la revelación de Dios hecho carne. Al traer el Señor la ley del cielo, dígame, ¿cómo no iban a estar confundidos? Era un hombre de carne trayendo una ley del cielo, estaba bombardeando a todos y era muy diferente lo que el Señor Jesús venía. Ellos comparaban la Torá de Moisés y comparaban los dichos de Jesús. Era una nueva revelación. No era fácil entender. Él decía y Él era Dios. Y Dios era la palabra. La Biblia dice: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Él es el camino, Él es la verdad es la palabra de Dios. Él venía a entrenarnos, a entregarnos a nosotros una ley diferente. Y se estaban resistiendo porque cuando usted le cambian la rutina, usted se siente extraño, ¿sí o no? Usted se siente extraño, claro que sí. Entonces, Él dice: porque yo les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El Señor, ¿qué estaba diciendo? Yo quiero que ustedes sepan que con la religión no entran al cielo, pero con mi ley sí van a entrar al cielo. Yo voy a revelarles lo que es el cielo. Yo les voy a revelar lo que es un nuevo camino. Él venía a traernos a nosotros una nueva ley. No cambiar la ley, sino que Él venía a agregarle a la ley algo que el hombre no podía dar. Solamente Dios podía dar, lo que ahora vamos a ver. Entonces aquí en estas pocas palabras, Jesús estaba tratando de troncar un tema que los discípulos tienen en la mente. Él tomó a sus discípulos, estaban en el monte de las bienaventuranzas. Él tomó a sus discípulos y los expuso
expuso a los fariseos y a los saduceos, y delante de ellos les estaba diciendo: yo no vengo a cambiar la ley, yo vengo a enseñarle a mi gente, a los que quiero salvar, un concepto diferente de lo que es el reino de Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos bloqueados por una ley que nos enseñaron, tal vez la tradición, tal vez nuestra familia, pero Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos enseña a nosotros una ley diferente. Y eso era lo que en el monte de las bienaventuranzas el Señor le estaba enseñando a los discípulos. Yo quiero que ustedes vean lo de antes, lo que era la tradición, y lo que es la ley del cielo. Y ellos tenían que saber por qué Dios los expuso a los fariseos y a los saduceos, porque Él se iba y ellos tenían que levantar una nueva iglesia. Entonces tenía que levantar una iglesia con conceptos diferentes, principios diferentes, estudio diferente, una ley diferente, que no estaba cambiando la ley de la Torá, sino que estaba agregándole algo que la Torá nunca le hubiera dado. Porque el Señor viene a hacer un nuevo pacto, el pacto de la sangre. Y entonces aquí lo vamos a ver. Entonces existía una controversia entre los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Y quiero que abran el libro de Juan, capítulo 7, verso 12. Dice: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Entonces había una murmuración. Es bueno, sí es bueno. Los otros decían: no, es un farsante. Y queremos nosotros, y ellos estaban midiendo, estaban juzgando, porque algo nuevo había llegado. Y no era fácil para ellos cambiar la mentalidad de una tradición a cambiar la mentalidad de un nuevo pacto, una nueva palabra. Entonces muchos creían que Jesús era un buen hombre, que Jesús era un buen maestro, confiable de la palabra de Dios, pero por sus enseñanzas otros creían que era un impostor. Unos decían: sí, Él es bueno, pero la palabra que Él traía era una palabra tan diferente que no se podía tragar. Cuando usted lo confrontan con algo diferente de lo que la tradición de la religión dice, usted se defiende diciendo: es un impostor. Y nosotros no lo aceptamos porque nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra carne no nos permite a nosotros aceptar la verdad que es absoluta en cuanto a lo que es la tradición que nosotros o que ellos estaban cargando. Dice Juan capítulo 9 verso 16, apunte ahí rapidito. Dice: entonces algunos de los fariseos decían, ¿quién decía? Los fariseos: este hombre no procede de Dios, porque no guarda. Mírelo ahí, y aquí está centralizado mi enseñanza de esta noche. Este hombre no procede de Dios porque no guarda. Para ellos la tradición era más importante que la verdad del cielo. Este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. ¿Por qué? Porque por más que querían, la ley, la religión que estaban ellos practicando no hacía milagros, no resucitaba muertos, no sanaba a los enfermos, no liberaba a los cautivos. Mire, hermanos, si hay algo que siempre ha sido por años de años y tradición y en todo el mundo, son los problemas del alma. El alma enferma. ¿Cuántas veces el Señor rompió los yugos de esclavitud de las personas? Y estaban diciendo: yo no sé de dónde apareció de dónde salió esta cosa, porque no puede ser.
No puede ser, es que lo vemos haciendo cosas tan sobrenaturales que no creemos lo bueno que es. ¿Sabe que muchas veces el Señor nos da cosas buenas y nosotros creemos que los otros pueden tener las cosas buenas, pero yo no? La pregunta es, ¿por qué usted no? ¿Por qué otros sí lo pueden tener y por qué usted no? Otra familia lo puede tener, pero yo no. Otros pueden tener hijos buenos, pero yo no. Otros pueden tener un esposo bueno, pero yo no. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos a Cristo se caen las cadenas. Cuando nosotros venimos a Cristo se cortan las maldiciones. Cuando nosotros venimos a Cristo salimos de la cautividad. ¿Por qué yo no? Y eso es algo que el Señor estaba bregando, diciéndole a sus apóstoles, a sus discípulos. Les estaba enseñando cosas diferentes que ellos nunca habían oído porque tenían una religión. No es lo mismo que usted practique una religión a que tenga una verdad absoluta de la vida. Y el Señor hoy nos vuelve a refrescar a nosotros la mente. Él quiere que nosotros tengamos no una tradición, que tengamos una verdad. Una verdad, porque la tradición nos dice muchas cosas y nos perdemos muchas veces en lo que es la religión. Ay, es que la religión de mi papá, la religión de mi abuelo, la religión de mi mamá. Religión nada, nosotros tenemos que buscar otro camino. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí va a encontrar esa verdad. Y tenemos que pelear por eso. Y recuerde que Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Ustedes qué creen? Y uno le dijo, tú eres Juan el Bautista. El otro le dijo, me parece que tú eres Elías. El otro le dijo, yo creo que tú eres alguno de los profetas, Jeremías. Cualquiera de ellos era como me pareces que estoy viendo la tradición. Me pareces que estoy viendo un capítulo de la religión. Pero el Espíritu Santo vino y llenó el corazón de Pedro. Y a Pedro se le reveló la verdad que se le había revelado a Juan el Bautista. Nunca lo había visto. Eran familia, eran primos hermanos. Y él nunca lo había visto, pero cuando entró al río Jordán dice, he aquí el Hijo de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios. A Pedro le pasó lo mismo. Allá está en el capítulo 16 de Mateo. Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, se queda el Señor. Pero ¿qué es esto que está cayendo sobre Pedro? Y él se puso feliz, se puso alegre de que Pedro se le estuviera cayendo la unción del Espíritu Santo. Una unción que revela, una unción que nos da entendimiento, una unción que nos da revelación, que nos da conocimiento, que nos da inteligencia, hermanos. Y el Espíritu Santo cayó sobre Pedro y le dijo, esto que tú me estás diciendo no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Le estaba diciendo, te está rompiendo la religión y la tradición. El Padre te está rompiendo lo que es tradición en tu vida y lo que es religión. Vamos a empezar bien. Estoy poniendo mis ojos en ti, porque de esa roca Dios iba a levantar de esos discípulos la primera iglesia en aquel tiempo. Una iglesia que iba a seguir un concepto religioso diferente, una fe diferente. Y los discípulos respondieron con la opinión del pueblo. Y luego Pedro fue el que tuvo la revelación. Entonces le dijo el bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús entonces reconoció que Pedro había acertado, que Pedro había sido ungido, que Pedro había sido diferente, que aunque estuviera con los demás y aunque fuera terco como una mula, en ese momento cuando cayó la unción en Pedro le fue revelada la verdad.
Así es que usted no, aunque sea terco como una mula, cuando se pone bajo el escudriño del Espíritu Santo, usted va a tener la revelación de la verdad de Dios. La mente va a recibir la revelación de la verdad de Dios. Entonces, Jesús constantemente lidiaba con los pensamientos de los discípulos y con la opinión que ellos tenían de Él. Siempre, por eso Él los apartó, comían juntos, se bañaban juntos, vivían juntos, amanecían juntos, anochecían juntos. ¿Para qué? Para cambiarle la mentalidad. ¿Sabe una cosa, hermanos? Aprovecho para decirle, las personas que no se congregan, las personas que no vienen a la iglesia normalmente, difícilmente nosotros podemos cambiarles el concepto religioso. Porque cuando no se oye la palabra del pastor, las ovejas vuelven otra vez a las costumbres religiosas y a las tradiciones. Por eso necesitamos congregarnos, como dice la Biblia. No dejes de congregarte como muchos tienen la costumbre, porque se hace costumbre. ¿Estaba él a favor o en contra de la ley? No, estaba a favor de la ley. Él estaba a favor. ¿Enseñaba la palabra de Dios correctamente? Sí, la enseñaba. Nada más que cuando sale de un ungido, la palabra es diferente. Aunque usted maneje la Biblia, hermano, si no tiene unción de la palabra, cuando sale por su boca la palabra es diferente. Pero cuando usted está ungido, todo lo que usted haga es diferente. La palabra es diferente, la palabra es persuasiva, la palabra es llena de sabiduría, la palabra es llena de revelación, es llena de consejo. Por eso hay que saber estar lleno, pedirle al Espíritu Santo que nos llene del Espíritu Santo. Él les explica que Él no ha venido a quitar la ley. Yo no he venido a quitar la ley, yo no he venido a abolir la ley. En todo el Sermón del Monte, Jesús explica el propósito de la ley y cómo Él la iba a cumplir. Y aquí es algo tan lindo cuando nosotros lo vemos a Él enseñar con su propia boca, con su propia vida, para que hoy nosotros también aprendamos. Aquí el Señor dice en Mateo capítulo 5, verso 21. Dice: ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? ¿Qué fue dicho? No matarás. Y cualquiera que matare será culpado de juicio. Mire, hermanos, vea todo lo que toma el Señor. Toma la Biblia, toma la palabra, toma la Torá. Y cuando Él la introduce dentro de Él y la vuelve a sacar con revelación. Aquí está la letra y la revelación de la palabra. Entonces, lo que el Señor quería decirle, luego Él les instruye sobre el verdadero propósito de este mandamiento. Dice, sí, hay un mandamiento que dice no matarás. Sí, nosotros conocemos, tal vez le dicen los apóstoles, lo cual era muy diferente a la práctica de los fariseos y de los saduceos. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice no matarás. Y su verdadera intención era que la obedecieran de todo corazón. La palabra de la ley era para obedecerla, era para ponerla por práctica, era para vivir consciente de que lo que estaba diciendo iba a salir del corazón. Para obedecer el mandamiento que dice no matarás, Él lo que les estaba diciendo, primero tienes que lidiar con el odio y el enojo del corazón. ¿De dónde sale todo? Del corazón. Cuando nosotros vamos a matar, lo primero que hace el hombre es planearlo en el corazón. Cuando el hombre va a robar, lo primero que hace es desarrollarlo en el corazón. Cuando el hombre va a mentir, lo primero que hace es participar al corazón de la mentira, al corazón del robo, al corazón de la pornografía, al corazón del suicidio. ¿De dónde sale el no matar? Del corazón. Pero eso se lo brincaba la ley. Cualquiera
que tenga odio en el corazón. Por eso él dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca, porque todo sale del corazón. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante al concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, era tan explícita la ley, era tan fina, era tan diferente, era tan fuerte, que nunca iba a ser igual que la tradición. Nunca. Él vino a ponerle, como cuando usted come taquitos que le pone salsa, como cuando usted se come un huevito que le pone sal, como cuando usted hace un postre que le pone crema. Él vino a agregarle el sabor a la ley. Por eso Él les hablaba del corazón. Él les hablaba de las cosas pequeñas. No me vengan a mí con religiones ni con tradiciones. Si tú no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a un Dios que no ves? Y ahí desbarataba a cualquiera. Esa era la palabra que él traía. Mateo capítulo 5, ahí mismo, el 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el propósito original de este mandamiento era para evitar la lujuria del corazón. Ay, es que cualquiera que vea a una mujer, cualquiera que adultera, hace pecado. Cualquiera que fornica hace pecado. Un momentito, dice el Señor. Yo les digo que cualquiera que la ve con deseos y con ojos de lascivia, y ve a una muchacha no bonita como andan ahora, que no usan ropa, pero la ven con deseos, ya adulteró en su corazón. Pero no era caer en la cama con ella, no, es el deseo de él. Esa era la salsita que le agrega Jesús a la ley. Todo sale del corazón. ¿Y qué hace la religión? La religión, por eso usan un velo. Los velos son mantos que engañan. No veo exactamente cómo eres hasta que te levantes el velo. Eso es lo que vino Jesús a decirlos. El adúltero siempre comienza, el adulterio siempre comienza en el corazón. No es que me resbalé en una cáscara de banano y me divorcié. Ayer estaba con mi esposo ahí y yo le decía, nuestra vecina que no la volvimos a ver, dice, no, es que ella no vive a la par de nosotros. ¿Y qué pasó? Se divorció. Ese divorcio estaba en el corazón de alguno de los dos. Yo no conozco la situación, pero todo lo que sale por fuera primero nace adentro. Lo que yo soy no es la apariencia por fuera, es lo que yo soy por dentro, y lo que yo soy por dentro sale por fuera. ¿Y usted, hermano? Ese es como el Señor nos descubriría. Jesús está entonces tratando de explicar el propósito preciso de la ley. Estas enseñanzas las enseñanzas de Jesús eran revolucionarias. Nadie había hablado como Él. Nadie había hecho lo que Él hacía. Nadie había amado como Él amó. Nadie había enseñado como Él enseñó. Nadie había caminado en esta tierra como Él caminó. Él era un revolucionario. Lo que Él decía eran palabras que no se podían entender. Ningún hombre había hablado como Él. Pero ¿quién es Él? Que nadie ha hablado como Él. No le podemos entender, porque las palabras de Él eran diferentes. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nuestras palabras sean diferentes. ¿Por qué? Porque mi palabra me ata a una forma de ser yo. Si yo digo algo, lo que soy, tengo que serlo. Yo no puedo ser hipócrita. Y eso es lo que nuestro Señor nos está diciendo. Él tenía una palabra revolucionaria y hacía que la gente reflexionara y se preguntara:
¿estará él en lo cierto? Y pensara y reflexionara, y usted se va para la casa y que pueda decir, ¿estará esto será verdad para mi vida? Si yo la pongo por obra, ¿será verdad para mi vida? Entonces, ¿por qué pensaba la gente que Jesús quería destruir la ley? ¿Cuál era el tema en realidad? ¿Por qué creían? Simplemente porque no guardaban el día de reposo. Jesucristo no guardó el día de reposo. Mire, hermanos, hay tanta hipocresía en la religión. Ay, es que hay que guardar el sábado. Ah, no, es el domingo, dicen otros por ahí. Nosotros guardamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, enero, hasta diciembre. Todos los días son para el Señor. Ese es el problema, es no guardar la Semana Santa porque es la Semana Santa. Viernes Santo no se come carne. Hipócritas tradicionales. Y eso es lo que vino el Señor a quitar. No, Él no vino a cambiar la ley, Él vino a ponerle salsita a los tacos. Él vino a ser diferente. Entonces, Él no quería las tradiciones superficiales, porque toda tradición es solamente superficial. Limpiemos el polvito de ahí, no importa cómo están las ratas por debajo. Lo que se necesita es la superficie, por debajo puede andar como le dé la gana. No, Él vino a cambiar lo que estaba debajo, a abrir la gaveta y a sacarle los documentos de la ley que ellos no cumplían, pero hacía que otros sí los cumplieran. Mandamientos que el hombre no puede concebir. Más de 600 mandamientos, 613 mandamientos que no se podían cumplir. Y el Señor vino a traer un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Dónde está en la tradición ese mandamiento? Entonces Él no quería las tradiciones superficiales de los fariseos. Jesús le dedicaba tiempo a los pecadores que estaban con Él. Él quería ganar almas, ganar todo lo que podía. Mientras Él daba un paso, Él quería ganar almas. ¿Cómo se ganan las almas? Número 1, con mi forma de ser. Número 2, con mi forma de hablar. Él era el que caminaba diciendo yo soy, y lo que Él hablaba era lo que lo amarraba a los corazones a una verdad, porque Él era la verdad. Cristo dijo en Mateo capítulo 15 verso 2, apúntalo por ahí, dice: porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen. Es que ellos no están haciendo la tradición. Jesús, ¿qué es eso? Explíqueme usted, ¿cómo es posible que usted es el líder de ellos, el maestro, el rabí, el Mesías, y no cumplen con la tradición? What? Estaban más perdidos que Adán en el Día de las Madres, hermanos. Estaban perdiditicos, ellos no conocían solamente letra, y la letra ¿qué hace? Pero el Espíritu, Él vino a traer el Espíritu. No se lavan las manos, imagínese usted. Y observaban el rito de la limpieza que hacían los fariseos, porque tus discípulos no siguen nuestra tradición. Dice, es que estaban ofendidos los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo lo que yo hago. Porque yo necesito tener las manos limpias aunque el corazón lo tenga sucio. Porque yo necesito tener las manos limpias aunque mi mente esté podrida. Porque yo necesito tener las manos limpias aunque mi alma esté muerta. Porque se ven, pero lo de adentro solo Dios lo conoce. Esa es la religión, esa es la tradición, y esa es la mentira y el engaño del hombre. ¿Qué vino a traer el Señor? Claro, se sentían súper ofendidos, era algo revolucionario lo que Él traía.
algo diferente. Entonces, ¿es desobediencia a la ley o desobediencia a las tradiciones de los ancianos? ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Y se trataba de esta última. Jesús no contradecía la ley, contradecía la tradición y la religión de los ancianos. Él no contradecía la ley. Él vino a aplicar la ley. Él vino a obedecer la ley. Él vino a cumplir la ley, pero la tradición no. A mí no me venga con el cuentito de la abuela. A mí no me venga con el cuentito del tío. A mí no me venga con el cuentito de la vecina. No, él sabía que él no venía a cumplir la tradición, sino a cumplir la ley. Y esto lo dijo claramente Mateo capítulo 7, verso 6 al 9. Espero que ustedes puedan recibir la palabra para que ustedes se puedan edificar, hermanos, en el corazón. Dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Todo esto lo está hablando Jesús, ¿verdad? Toda esta es la ley nueva de Jesús, entienda esto. Lo que estamos hablando, lo que estamos leyendo. Dice: no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid, buscad, llamad, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que pide, ahora sí hablaron, recibe. Y el que busca, y el que llama. ¿Qué hombre hay entre vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Me entiende? Es un mandamiento diferente y una ley diferente. Jesús indicaba el verdadero problema, lo estaba señalando. Él vino a señalar la mentira. Él vino a señalar la hipocresía. Él vino a ponerle el dedo en la llaga de los fariseos, de la tradición, de la religión. Mire, la verdad duele. La verdad duele. Cuando uno le dicen la verdad en la cara, porque viene del cielo, de un ungido, de una ungida, duele, pero es verdad. Y es para cambiar. Jesús indicaba el verdadero problema. Él dice: bien profetizó Isaías, y menciona al profeta Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo de labios me honran, pero dice, pero su corazón está lejos de mí. Y luego lo plantó. Está en Mateo capítulo 15, versos 7 al 9, que dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas que... ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta? Muchos hombres en este agosto están más complacidos en el mandamiento de hombres que en el mandamiento de Dios. Y los vimos desfilando por todo Costa Rica, llevando mandamientos de hombre, levantando ídolos con tal de no obedecer a Jesús. Es el mismo tema, el mismo sistema que está operando hoy en día. Y Dios quiere que se levante uno como Él, con una verdad absoluta, y que hable a favor de los mandamientos nuevos que Él trajo, los mandamientos verdaderos. Entonces también les decía: ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Este es el tema que Jesús está tratando. Dice: yo no vine a poner fin a la ley, yo vine a cumplirla, pero déjenme decirles que no es la tradición la que yo voy a respetar, no es la religión la que yo voy a respetar, no es al hombre que yo voy a respetar. Yo vengo a traerles un mandamiento puro, un mandamiento que va a superar lo que es la ley. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, verso 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Él lo decían, en realidad es santa,
es justa y es buena. Pero el Señor traía un mandamiento nuevo. Colosenses 2:8, para el que está apuntando, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Entonces era evidente que Jesús estaba en contra de las tradiciones de los fariseos y no en contra de la ley de Dios. Un momento, hermanos. Jesús no estaba en contra de la ley. Jesús estaba en contra de las tradiciones de los fariseos. ¿Por qué se le vino toda la bronca a Jesús? Porque Jesús no guardaba un día, el día de reposo. Nosotros hemos tenido conflictos con personas. Ay, es que ustedes no guardan el sábado. Ustedes no guardan el sábado y dice que hay que guardar el sábado. No, hermanos, nosotros no guardamos un sábado. Nosotros guardamos todos los días para el Señor. Amén, hermanos. Esto es lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar a nosotros. Ahora vemos cómo es que Jesús cumplió con la ley y con los profetas. ¿Cómo el Señor hace esto? Entonces recuerde que Jesús dijo que no vino a ponerle fin a la ley, sino a cumplirla. Él lo dijo: yo no vengo aquí a cambiar nada, yo vengo a cumplirla. Pero les voy a enseñar algo revolucionario. ¿Cómo cumplió la ley? Es importante entender que la ley tiene 4 aspectos, hermanos, si usted puede apuntar ahí, diferentes: la ceremonial, la ley civil, la ley moral y el elemento profético de la ley de Dios. La ceremonial, la ley civil, la ley moral y el elemento profético de Dios. Jesús cumplió o cumplirá cada uno de los aspectos de la ley. Entonces, en algunos elementos proféticos de la ley ceremonial ya se cumplieron y el resto se cumplirán después. Dice Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7: limpiaos de la vieja, pero no de la vieja que está en la casa, dice, sino de la vieja ¿qué? Levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es ¿qué? Cristo ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se da cuenta? Sin Cristo, la Pascua era tradicional, pero en Cristo tenemos una Pascua salvatoria. Nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién iba a cumplir con esto? Solamente Dios. Solo Dios pudo cumplir con esto. Cristo satisfizo todos los requisitos de la Pascua al convertirse en el Cordero Pascual y someterse a la muerte. Él lo hizo. Él es la Pascua. Y cuando Él fue crucificado durante la Pascua, para que los discípulos entendieran claramente lo que Él estaba haciendo por nosotros y por ellos también. Entonces este hecho también cumplió parte de la ley ceremonial. Jesús también cumplió con los requisitos de las fiestas de las primicias. ¿Cuándo? Al convertirse en las primicias de aquellos que resucitarían de entre los muertos. Lázaro murió, resucitó, pero volvió a morir. Jesucristo murió, resucitó y está sentado en el trono. Y nunca más volverá a morir. Y vino aquí a morir por amor a usted, por amor a nosotros. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, Él es hecho. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos alaban a Jesús? Bendito sea el Señor. Entonces Cristo cumplió con los requisitos de esta ceremonia, que proféticamente, hermanos, estaba hablando de Él
en su segunda venida. Y Él cumplirá el resto de la ley ceremonial, tal como la fiesta de los tabernáculos. Entonces, Cristo cumplió la ley civil, cumplió la ley moral, obedeciéndolas por completo. Amárrelo con esto. Juan, capítulo 8, verso 46. Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hermanos, vean, donde quiera que usted se encuentre, siempre vamos a tener faltas. Tenemos faltas en el matrimonio, en la casa, como padres, como amigos, como hermanos, siempre hay falta. Donde usted esté trabajando o donde usted viva, siempre hay una falta suya, ¿sí o no? Mías también. Pero Él nunca se le halló ninguna falta. A Jesús nunca se le halló ninguna falta. Él es perfecto. Él se entregó y cuando estaba en la cruz, Él cargó todos nuestros pecados hasta reventar su corazón. Pero fue sus pecados y los míos, no los de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Entonces, considera este comentario. Nadie en esta noche puede confirmar: yo no peco. A mí no se me ha hallado ninguna falta. ¿Usted lo puede decir? Solo Él. Solo Él. Cualquiera que vive contigo sabe que eres un pecador. ¿Sí o no? Y no eres perfecto, pero Cristo sí puede afirmar que nunca quebrantó la ley ni moral ni la ley civil. Siempre fue perfecto. Entonces, ¿cómo no obedecer sus mandamientos? ¿Cómo no obedecer su palabra? Hechos capítulo 3, verso 18. Dice: pero Dios cumplió así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Dice Hechos capítulo 13, verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces, ¿cómo cumplió Jesús el mandamiento profético de la ley? ¿Cómo lo cumplió? Muchas personas no se han dado cuenta de que los primeros 5 libros de la Biblia contienen muchas profecías, y una de las profecías más importantes que Jesús cumplió se encuentra ahí. Está en Deuteronomio, si usted lo quiere apuntar, capítulo 18, verso 18, dice: profeta en el tiempo de Moisés, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Entonces sabemos nosotros, hermanos, que esta profecía se trata del Mesías, porque esta fue una de las preguntas que la gente le había hecho a Juan el Bautista. Dice Juan capítulo 1, verso 29, por eso les dije que era un estudio bíblico, no una predicación. Al 23 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Luego encontraron también en Juan 1, 26 y 27, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua,
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Qué hermoso y qué honesto fue Juan, ¿verdad? Que aquí había la oportunidad de darse un poco de gloria, de darse un poco de tupé. Ah, sí, yo, Juan el Bautista, que tengo los discípulos. Mire, los discípulos de Juan se fueron con Jesús y él no le importó. Lléveselos, le dijo, porque yo soy solamente una voz que clama en el desierto. El verdadero era Jesús, y Juan vino a abrir camino al Señor. Y cuando estaba delante de él lo declaró y lo presentó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy yo, es Él. No me vean a mí, yo no soy digno ni siquiera de tocar la correa de sus zapatos. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando yo reconozco la honestidad de Juan el Bautista, yo aprendo de la humildad de Juan. Cuando él manda a sus discípulos a decirle a Jesús: ¿eres tú el que yo estaba esperando? ¿O viene otro? El Señor Jesús, con todo respeto, le dijo: dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los que están muertos resucitan. Y a todos les es dado la palabra de Dios. Y Juan murió sabiendo que él hizo su trabajo y que Jesús venía a hacer el suyo. ¿Y usted, hermanos? El trabajo de Dios no lo puede hacer usted, pero puedo hacer algo en lo que me corresponde a mí. Y nosotros recordamos de Juan el Bautista que toda la gloria se debe dar al Señor. Mateo capítulo 5, ya voy a terminar, 18. ¿Quién está tan empunchado poniéndome ahí? Así estás, hijo, gracias, gracias. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. ¿Qué es una jota y una tilde? Y con esto termino, hermanos, aunque tengo más material. Esto es importante porque Jesús usa un ejemplo como una ilustración. Un ejemplo que es una jota, que es la letra más pequeña en el alfabeto griego, y una tilde era el acento pequeño que iba arriba de las letras griegas. Entonces Jesús lo que está diciendo es que ni la letra más pequeña ni el acento más pequeño cambiarán hasta que todo se haya cumplido. Y ese es uno de los comentarios más impactantes del Señor. Ni una jota ni una tilde, nada pasará hasta que todo se haya cumplido. Y él habla del cielo y de la tierra. No pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Todo qué? Todo lo que él dijo. Por eso, ¿cuántos están esperando a Jesús? ¿Cree usted que viene de verdad? Claro que viene, porque él lo dijo. Si él no lo hubiera dicho y lo hubiera dicho los fariseos o los saduceos, entonces usted siga sentado. Pero como nosotros creemos que él lo dijo, les pido que se pongan de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Aquí se estaba cumpliendo la palabra. Él se fue, no lo vemos, pero un poco más y lo vamos a ver.
lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver a Cristo, hermanos, cara a cara, cara a cara. Como usted me está viendo a mí, usted va a ver a Cristo, usted va a ver al Padre. Todavía un poco y no me veréis. Y luego un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y el Señor dijo, donde yo estoy, vosotros también vais a venir. Amén. Ponga su mano en el corazón, quiero orar por usted. Padre, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y lo más profundo del corazón del hombre. Amamos tu palabra, Señor. Tu palabra nos instruye, tu palabra hace que nuestras escamas se caigan de los ojos, la ignorancia, la arrogancia, toda la religiosidad y las tradiciones. Y en esta mañana, Señor, yo bendigo a tus hijos en esta noche. Te pido por favor que esta palabra, Señor, la guarden ellos en su corazón y que puedan entender, Señor, que cuando ellos vean esta palabra, cuando el Espíritu Santo les motive con esta palabra, ellos pueden reconocer que ellos tienen la verdad viviendo dentro de ellos, que el Espíritu Santo les da testimonio de que Jesucristo es su Señor y que por más difícil que sea la prueba o las circunstancias que estén pasando, Señor, tú eres el que siempre tienes la palabra y tú eres el que nos enseñas a perseverar en medio de los tiempos. Gracias te damos por este culto, por los chicos que ministraron la alabanza y pudimos hoy adorarte, Señor amado, con esta unción tan linda. Y muchas gracias también, Señor, por este pueblo que ha venido, no importa la lluvia para ellos, ha venido a buscar tu rostro y a buscar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte.